convierten a un microbio en una cápsula del tiempo de archivos digitales. El concepto de cápsula del tiempo es ahora ampliamente conocido. Una cápsula o caja del tiempo es un recipiente hermético construido con el fin de guardar mensajes y objetos del presente para ser encontrados por generaciones futuras. Las cápsulas del tiempo pueden ser intencionadas o no. Si son intencionadas es que se espera sean recuperadas en determinado momento. Sin embargo, hay cápsulas del tiempo no intencionadas como son los restos arqueológicos. El concepto de cápsula del tiempo se usa desde 1937, y cada vez toma más popularidad gracias a la Internet, en donde se presentan cápsulas en diferentes formatos digitales como fotografías, audios, textos o videos. El poema de Gilgamesh, considerada la primera obra literaria de la humanidad, deja instrucciones para encontrar una caja de cobre entre los cimientos de las murallas de Uruk, donde se dice que se encuentra escrita en una tabla de lapislázuli la historia de Gilgamesh. Pero se sabe que hay más cápsulas del tiempo de hace más de 5000 años y que están escondidas dentro de los muros de ciudades mesopotámicas. En el año de 1936 en la Universidad de Oglethorpe en Brookhaven, Georgia, se construyó una cripta que se considera el primer intento moderno de dejar para futuras civilizaciones una cápsula del tiempo que se espera sea abierta en el año 8113. La habitación de la cripta es de 6 metros de largo, 3 metros de alto y 3 metros de ancho. La cámara tiene un techo de piedra de 2 metros de espesor y un piso con las mismas características. Está sellada con una puerta de acero inoxidable que fue soldado al momento del cierre. La supervisión de la construcción fue hecha por Thomas Kimmouth Peters. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología dio su asesoría para la construcción de la cripta, la selección de los objetos y su almacenamiento. Muchos de los objetos se almacenaron en recipientes de acero inoxidable recubiertos con vidrio y llenos de un gas inerte para evitar el envejecimiento. El mismo concepto fue posteriormente usado en la cápsula del tiempo de Westinghouse Electric. La cámara asemeja a las tumbas egipcias en cuanto a la disposición de los objetos en estanterías y en el piso. El responsable fue Tonuel Jacobs, a quien se le atribuye el ser el primer hombre moderno que ha tenido la idea de preservar objetos con el fin único de ser guardados para la posteridad en un depósito cerrado. Él dijo haber sido inspirado por las pirámides de Egipto y la apertura de la tumba de Tutankamón en 1922. Le llamó la atención la falta de información conservada de esas civilizaciones antiguas, por lo que se imaginó cómo sería tener un registro fiable de la vida en su época para la posteridad. Muchos de los objetos en la cripta fueron donados, incluyendo las contribuciones del rey Gustavo V de Suecia y de la empresa Eastman Kodak. En la cápsula se guardó un par de ligas, un abrelatas, un martini seco, semillas, hilo dental, el contenido de embolso de mujer, algunas grabaciones de Artie Shaw, una tostadora eléctrica, un chupete, una máquina de escribir, un radio, una caja registradora, un set de juego de Lincoln Logs y juguetes de plástico del pato Donald, el llanero solitario y Black Doll. En la cripta se incluyeron varios microfilm de acetato de celulosa con imágenes de más de 800 obras distintas, entre las que están la Biblia, el Corán, la Ilíada y la Divina Comedia. En total se incluyeron más de 640.000 páginas. Una copia de seguridad hecha de una película metálica también fue guardada en la cripta. Fue incluida una copia original del guión de la película Lo que el viento se llevó, donada por el productor de cine David O. Selznick. También se guardaron grabaciones de voz de varios personajes históricos como Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini y Franklin Delano Roosevelt, junto con las grabaciones de las voces de personajes de dibujos animados como Popeye el Marino y Joe Calín. Peters colocó lectores de microfilm y proyectores dentro para poder ver y escuchar las grabaciones. También incluyó un generador eléctrico operado por un molino de viento para accionarlos y una lupa especial para poder leer los microfilms directamente. También guardó varios instrumentos científicos de su época. Entre los últimos objetos añadidos están las placas de acero de la Atlanta Journal Constitution, con las que se realizaron varios periódicos informando sobre la Segunda Guerra Mundial. Jacobs colocó una nota dentro de la cápsula para las personas que la abrieran en 8113, que decía: "El mundo se dedica a preservar nuestra civilización para siempre, y aquí, en esta cripta, lo dejamos para ti". Al año siguiente, en 1937, en los preparativos de la Exposición Universal de Nueva York de 1939, se sugirió enterrar una bomba del tiempo durante 5000 años, la que se espera sea abierta en el año 1939. Más tarde se cambió el nombre a Cápsula del Tiempo, por ser más adecuado. La cápsula de la Exposición Universal de Nueva York fue creada por Westinghouse, quien buscaba así promocionarse en esta exposición. Su cápsula tenía la forma de un cohete, medía 2 metros 28 centímetros,
Pesaba 363 kilogramos y tenía un diámetro interior de 16 centímetros y un tubo de plexiglas en el interior. Westinghouse se le puso el nombre de Cupalloy, aleación de níquel y plata, que es más dura que el acero. La primera cápsula contenía objetos de uso cotidiano como una bobina de hilo y una muñeca, aunque también tenía, entre otros, un frasco de semillas y un microscopio. Varias bobinas de película condensaban los contenidos de diccionarios, almanaques y otros textos. También se incluyó un noticiario de Recao Pat Pictures de 15 minutos de duración. Las dos cápsulas, enterradas en 1939 y 1965, fueron enterradas con el propósito de ser desenterradas el mismo año. En 1965 se enterró una segunda cápsula 10 metros al norte de la original. Ambas cápsulas están enterradas 16 metros por debajo del parque de Flushing Meadows, que albergó la exposición. Las dos cápsulas, enterradas en 1939 y 1965, fueron enterradas con el propósito de ser desenterradas el mismo año. Westinghouse ha enterrado, más recientemente, una caja más pequeña que las anteriores bajo el Hotel Marriott Marquis de Nueva York, en el corazón del Distrito Teatral de Nueva York. El hombre también ha enviado cápsulas al espacio. En las dos sondas Voyager se han enviado 2 discos de oro. Se pensó enviar una tercera cápsula del tiempo, el satélite Keo, que sería lanzado entre el 2010 y 2011, pero sigue sin ser lanzado, a la espera de que esté disponible un vuelo con una órbita compatible con la de este, llevando consigo mensajes de habitantes de la Tierra dirigidos a los terrícolas del año 52.000 cuando Keo vuelva a la Tierra. En 2009, cerca de la Plaza de las Cortes de Madrid se descubrió una caja de cobre de 1835. En ella se encontraron 4 tomos del año 1819 del Quijote, un libro de la vida de Miguel de Cervantes y otras publicaciones. El 8 de octubre de 2014, se abrió en Nueva York una caja de bronce sellada en 1914 y que había sido encontrada en un almacén del barrio de Chelsea en Manhattan. En la misma había indicaciones de que se abriera en 1974 y en su interior se encontraron una colección de documentos, folletos y periódicos que reflejaban los intereses de los empresarios de principios de siglo. Desde el comercio de té, café y especies a otros productos, el béisbol y otros. William Jarvis, un historiador, señala que la mayoría de las cápsulas del tiempo normalmente no proporcionan mucha información útil. Se las rellena con basura inútil, que aporta muy poca información sobre la gente de la época. En cambio, las ruinas de Pompeya contienen una gran riqueza de objetos de uso cotidiano, como pintadas en las paredes, comida en las chimeneas y los restos de personas atrapadas en las cenizas volcánicas. Jarvis sugirió que los objetos que describiesen la vida de gente que crearon las cápsulas, como notas personales, dibujos y documentos, incrementarían en gran medida el valor de las cápsulas del tiempo para el historiador futuro. Jarvis también señaló que hay muchos problemas concernientes a la selección de los recipientes que transmitirán la información al futuro. Algunos de esos problemas incluyen la obsolescencia de la tecnología y el deterioro de los medios de almacenamiento electromagnéticos. Muchas cápsulas del tiempo enterradas se pierden, pues el interés que despiertan se desvanece y la ubicación exacta se olvida, o son destruidas por cualquier causa, natural o no. Ahora la ciencia acaba de descubrir una cápsula de tiempo natural y totalmente increíble, pues esta cápsula sería nada más y nada menos que un microbio. Científicos han descubierto que un microbio cuyo hábitat son depósitos de sal de roca consta de un ADN que se puede usar como cápsula de tiempo y enviar así información valiosa a civilizaciones futuras. Este microbio es el Halobacterium salinarum, que es un microbio muy resistente a la sal y difícil de matar. Tiene en promedio 25 copias de cada uno de sus cromosomas. Este microbio sería una cápsula perfecta para enviar información a civilizaciones del futuro hasta en cientos o miles de años de acuerdo a una investigación reciente. Pero ya desde los años 80 los científicos han venido trabajando y desarrollando la manera de almacenar archivos en el ADN y han podido almacenar imágenes, audios de voz y música, un sistema operativo para computadoras, películas. Si bien este medio garantiza que los archivos se puedan conservar por cientos o miles de años, si se mantienen bajo ciertas condiciones, en organismos vivos dependerá de temperatura, luz, de ambientes sellados y protegidos ya que el ADN no es una sustancia estable y puede ser vulnerada por diferentes procesos. El Halobacterium salinarum es vulnerable al agua dulce. Ya en el 2016 Microsoft y la Universidad de Washington habían diseñado un método para guardar datos en el ADN, información de tipo digital como imágenes, videos, documentos,
lo que permite guardarla de modo más compacto que las tecnologías hoy existentes y con la esperanza de que tarde siglos en degradarse, a diferencia de la vida útil de las memorias flash y los discos duros. Los investigadores ingenieros eléctricos y científicos de la computación han detallado uno de los primeros sistemas completos para codificar, almacenar y recuperar datos digitales usando moléculas de ADN, que pueden almacenar información millones de veces más compacta que los sistemas actuales de archivamiento de datos. El equipo de Microsoft y la Universidad de Washington presentaron sus resultados en aquel año en la Conferencia Internacional ACM sobre soporte arquitectónico para lenguajes de programación y sistemas operativos en Atlanta. Ellos lograron codificar con éxito datos digitales de 4 archivos de imagen en secuencias de nucleótidos de fragmentos de ADN sintético. Y fueron también capaces de revertir ese proceso, rescatando las secuencias correctas de un conjunto más amplio de ADN y reconstruyendo las imágenes sin perder un solo byte de información. Ellos también codificaron y recuperaron los datos que autentifican archivos de vídeo del proyecto del Tribunal de Crímenes de Guerra de Ruanda, archivo que contienen entrevistas con jueces, abogados y otros miembros del tribunal. Luis Fefe, profesor asociado de informática en la Universidad de Washington y coautor de esa investigación, señalaba en ese entonces que el ADN es muy resistente y compacto y que lo usaban para almacenar datos digitales que puedan ser manejables en cientos o miles de años. En esa época decía que para este 2020 el universo digital llegaría a unos 44 billones de gigabytes y eso sería como tener 6 pilas de tablets que lleguen hasta la luna. Aunque no todo sea necesario de archivar, el mundo, señalaba, produce datos más rápido que su capacidad para almacenarla. Si bien las moléculas de ADN pueden almacenar información con una densidad muchos millones de veces mayor que todas las tecnologías de almacenamiento existentes y se dice que el ADN puede preservar la información de forma fiable durante siglos, es más fácil para almacenar que recuperar y el proceso es más costoso. Ellos usaron un ADN sintético. El método que desarrolló Microsoft y la Universidad de Washington consiste en convertir las largas cadenas de unos y ceros en datos digitales, con los 4 bloques básicos de construcción de secuencias de ADN de adenina, guanina, citosina y timina. ¿Cómo se pasa de unos y ceros a S, GS, CS y TS es importante, ya que si se utiliza un enfoque inteligente, puede conseguirse una alta densidad con pocos errores, dice el coautor George Selig. Si lo haces mal, obtienes una gran cantidad de errores. Los datos digitales se cortan en pedazos y se almacenan mediante la síntesis de un número masivo de pequeñas moléculas de ADN, que pueden ser deshidratadas o conservadas de otro modo para su almacenamiento a largo plazo. Los investigadores de la Universidad de Washington y Microsoft también han demostrado la capacidad para llevar a cabo el acceso aleatorio, identificar y recuperar las secuencias correctas de esta gran reserva de moléculas de ADN al azar, lo cual es una tarea similar a volver a montar un capítulo de una historia a partir de una biblioteca de libros rasgados. Para acceder después a los datos almacenados, los investigadores también codifican el equivalente a los códigos postales y las direcciones de calles de las secuencias de ADN. Mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa comúnmente utilizadas en biología molecular, identifican más fácilmente los códigos postales que están buscando. Utilizando técnicas de secuenciación de ADN, los investigadores pueden entonces leer los datos y convertirlos de nuevo a un archivo de vídeo, imagen o documento utilizando las direcciones de calles para reordenar los datos. Actualmente, la mayor barrera para el almacenamiento viable en ADN es el coste y la eficiencia con la que se puede sintetizar, o fabricar, y secuenciar, o leer, el ADN a gran escala. Pero los investigadores dicen que no hay obstáculo técnico al logro de esas ganancias si hay los incentivos adecuados. Los avances en el almacenamiento de ADN se basan en técnicas iniciadas por la industria de la biotecnología, pero también incorporan nuevos conocimientos. El enfoque de codificación de este equipo fue el tomar cosas prestadas de los esquemas de corrección de errores usados habitualmente en las memorias de ordenador, y que no se habían aplicado al ADN. Este es un ejemplo en el que estamos tomando prestado algo de la naturaleza de ADN para almacenar información. Pero estamos usando algo que sabemos de las computadoras, como corregir errores de memoria, y aplicándolo a la naturaleza, explica Fefe. Este enfoque multidisciplinario es lo que hace este interesante proyecto. Estamos juntando un conjunto diverso de disciplinas para ver dónde están los límites de lo que puede hacerse con el ADN. Señaló Karin Strauss, otra de las investigadoras. Esto se hizo en un ADN sintético. El ADN sintético es un ADN obtenido en laboratorio, es llamado también XN y no contiene algunas de las regiones presentes en el gen original. Se obtiene del ARN mensajero, es decir,
del ácido ribonucleico que contiene toda la información genética y que determina la manera en la que se ordenarán los aminoácidos de las proteínas. En realidad, sería una copia incompleta del ADN celular a la que le falta parte de la información genética, de la composición de nucleótidos. Los nucleótidos, las piezas que forman el ADN, están compuestos por 4 bases, A, G, C y T, además de azúcar y fosfatos. En el ADN sintético, los científicos sustituyeron el componente natural de azúcar del ADN por uno de 6 polímeros distintos. Las enzimas denominadas polimerasas que pueden sintetizar XNA a partir de ADN y otras que podían transformar XNA de nuevo en ADN. Esta habilidad de los científicos permitió que se copiaran secuencias genéticas, creando así una herencia genética artificial. En el año 2017 por primera vez se logró usar el ADN de un organismo vivo para almacenar información. Entonces usaron el genoma de la bacteria viva Escherichia coli y para lograrlo lo hicieron usando el sistema de edición de genes CRISPR, con el que lograron insertar una imagen animada de 36 por 26 píxeles, sí, un GIF. En homenaje al fotógrafo inglés Edward Muybridge, quien fue el primero en crear imágenes en movimiento en el siglo XIX. En la década de 1870 se eligió una imagen de él para el experimento. Los investigadores lograron convertir cada uno de los píxeles de la animación en nucleótidos, construyendo así los bloques de ADN. Aunque esta imagen no se compara con lo que han logrado almacenar en ADN sintético, es un gran logro porque se trata del ADN vivo. Las células que están en constante movimiento, cambian, se dividen y mueren. Este es sin duda uno de los pasos más importantes dentro del almacenamiento en ADN. Una técnica que nos asegura que en un futuro podremos guardar una gran cantidad de archivos de gran tamaño en una pequeña molécula invisible a simple vista, molécula que incluso podremos llevar en nuestro cuerpo y ver el nacimiento de los llamados discos duros bacterianos. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.